Existe una ilusión óptica muy curiosa en nuestra psicología. Bueno, más que ilusión yo diría que es una trampa. Sí, una trampa en la que caemos casi todos, ¿eh? Es súper común. Exacto. Es esa tendencia inevitable a confundir el silencio con la paz. A ver, para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento un estanque perfectamente quieto. Ni una sola ola, todo liso, como un espejo de cristal. Eso es. A simple vista cualquiera diría que eso es la paz absoluta. Pero claro, ¿qué pasa si debajo de esa quietud resulta que el agua está completamente estancada? Llena de lodo, sin oxígeno, pudriéndose, básicamente. Claro. Entonces la gran pregunta es si la paz es simplemente que no haya problemas visibles en la superficie, o si esa idea moderna de paz es en realidad una trampa espiritual peligrosísima. Y es un punto de partida brutal, porque, seamos sinceros, el ser humano prefiere la comodidad casi por instinto. Totalmente. Preferimos no hacer ruido. Exacto. Preferimos que nada nos incomode antes que enfrentarnos a lo que de verdad hay en el fondo de nuestra mente. O de nuestro espíritu, vaya. Y a ese pacto de silencio, a esa evitación pura y dura, le ponemos la etiqueta de paz y nos quedamos tan anchos. Es un conformismo tremendo, la verdad. Un parche. Y justo esa tensión, esa diferencia abismal entre lo que parece tranquilo y la paz real, es el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Sí, hoy traemos un material que tiene tela. Mucha tela. Vamos a analizar un vídeo del canal de YouTube Casa del Dabar. Se titula Ubícate en el norte, la evidencia de la primogenitura. Y nuestro objetivo no es hacer, no sé, una revisión teológica aburrida. Para nada. Es más bien trazar un mapa. Un mapa de geografía psicológica y espiritual, porque el texto no tiene nada de pasivo. Es que yo diría que es un manual de supervivencia, francamente. Tal cual. O sea, el argumento central te exige que te cuestiones desde qué coordenadas exactas estás operando en tu vida diaria. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque hay conceptos que suenan a código secreto. El ascenso gradual, el enemigo interno, la verdadera Jerusalén. Bueno, y la falsa paz, que es el tema central. Eso es, pero para entender este mapa, primero hay que entender cómo se viaja por él. Y aquí entra la idea del ascenso gradual, empezando por la Pascua, que, fíjate, no tiene el enfoque típico. Que va, en absoluto. A ver, normalmente entendemos la Pascua como un evento de liberación, ¿no? En plan, sobrevivir, cruzar de la esclavitud a la libertad y ya está. Como llegar a la orilla y respirar aliviado. Exacto. Pero la tesis del vídeo advierte que quedarse solo en esa liberación es un error fatal. Espiritualmente hablando, sobrevivir no puede ser el destino final. Tiene que ser un trampolín. Eso es. La Pascua debe funcionar como un catalizador para un ascenso gradual y continuo. De hecho, el autor dice que una Pascua sin resurrección posterior se convierte en una cojera. Oye, la palabra cojera me parece brillante para ilustrar el problema. Es que imagínate que alguien se compra un trampolín carísimo, de última generación. Sí. Lo monta en el jardín, se sube a la lona y se queda ahí de pie. Inmóvil, mirando las nubes. ¡Qué desperdicio, madre mía! Pues a eso voy. Ese trampolín padece una cojera funcional. Su propósito no es ser una plataforma estática, es darte la energía para impulsarte por los aires. Totalmente. Sobrevivir es subirse a la lona, pero el ascenso es el salto real. Exacto. Y para profundizar en esta tensión entre quedar separado o ascender, el texto se apoya en una historia muy concreta, el reencuentro de los discípulos con Jesús tras la resurrección. En el mar de Galilea, sí. Pero aquí viene lo que me voló la cabeza. Históricamente se llama Mar de Galilea, y Galilea se asocia con la luz, la bienaventuranza. La Galilea de los gentiles, ¿sí? Un lugar de transformación. Pero el Evangelio de Juan, en ese pasaje concreto, no lo llama así. Lo llama el Mar de Tiberias. O sea, es el mismo lago, el mismo sitio físico, pero con dos etiquetas distintas. ¿Qué sentido tiene esto? Pues el mecanismo detrás de esto es la percepción, la óptica con la que miras. La tesis argumenta que la conciencia espiritual siempre ve Galilea. Ve la luz y el potencial, claro. Eso es. Pero el ser humano, incluso los discípulos en ese momento, tiende a mirar con los ojos naturales, ojos carnales. Y cuando miran ese lago con miedo, lo que ven es Tiberias. Tiberios por Tiberio César, imagino, el emperador. Directo al Imperio Romano. O sea, los ojos físicos solo ven la estructura de poder, la dominación política y las limitaciones de la época. Vale, lo pillo. Es como llevar unas gafas que te muestran dos realidades superpuestas. Si tienes la mirada espiritual, ves Galilea. Si tienes miedo y racionalidad pura, ves el imperio oprimiéndote.
Y el peligro es quedarse oscilando entre ambas visiones. Eso genera una inestabilidad brutal en la persona. Una cojera, como decíamos antes. Y esto me lleva a un punto que me genera un montón de intriga. Al hablar de Roma, el texto introduce al antagonista, Herodes y su famosa levadura. Aquí es donde la cosa se pone profunda de verdad. Ya, pero es que me pierdo. A ver, Herodes era un rey de verdad, un tirano con soldados y espadas. ¿Cómo justifica el autor que esta levadura de Herodes sea un enemigo interno? Suena salto lógico. Es una duda súper válida. Yo también lo pensé al principio. Pero para entenderlo tenemos que mirar su genealogía. Herodes no era étnicamente judío, era idumeo. Idumeo, de Edom, ¿no? Ahí está. Edom es el linaje de Esaú. Y si recordamos la historia clásica, Esaú es el hermano gemelo de Jacob. Los que se peleaban ya desde el vientre materno. Exactamente. Jacob representa el espíritu y Esaú, o Edom, que significa rojo o terrenal, representa la carne, los instintos, la sangre. Vale. El cuadro ya toma forma. O sea, cuando hablan de Herodes, no hablan del tío sentado en el trono hace 2000 años. No, para nada. Hablan de lo que representa genéticamente. Es tu propio hermano gemelo en la sangre. Es un caballo de Troya en tu propio salón. Es que es tu propia sombra. La levadura de Herodes es esa inclinación carnal que fermenta y corrompe desde dentro. Y fíjate en un detalle escalofriante que menciona el material. A ver, Fue esta vulnerabilidad interna la que hizo que el apóstol Jacobo perdiera la cabeza a manos de Herodes. qué fuerte. Un tipo con un poder espiritual inmenso desde Pentecostés. Sí, pero cayó porque el enemigo real no estaba fuera. Era una debilidad en su propia psique, en su propia sangre espiritual, que le hizo bajar la guardia. Madre mía, es fascinante y a la vez da vértigo. ¿Alguien puede tener un poder tremendo y ser neutralizado desde su propio torrente sanguíneo? Claro, porque tenía esa dualidad de visiones, mirar a Galilea y a Tiberias a la vez, y la única forma de blindarse contra esta levadura es asumiendo la primogenitura. Pero vamos a aclarar esto, porque primogenitura suena a quien nació primero y hereda las tierras. ¿A qué se refiere a nivel psicológico? Se refiere a consolidar tu autoridad espiritual por encima de tu identidad carnal. Esaú nació primero físicamente, pero Jacob obtuvo la primogenitura espiritual. O sea, que el espíritu gobierne a las emociones reactivas. Eso es. Si no te ciñes con esa primogenitura, dejas un vacío de poder dentro de ti. Y ahí es donde la levadura se expande y te contamina. Vale, pero esto plantea un problema de navegación crítico. Si mis propios instintos me pueden traicionar, confiar en mi brújula interna es un suicidio. Un suicidio total. Estás desorientado desde la base. Entonces, necesito un ancla externa, un GPS. Y aquí es donde la inmersión de hoy nos lleva a ubicar el norte. Y para eso, el autor rescata el pasaje donde se dice que hay que echar la red al lado derecho de la barca. Así, pero ¿por qué a la derecha? No es aleatorio, imagino. Para nada. En la geografía y el simbolismo de Oriente Medio, tú te ubicas mirando hacia el amanecer, hacia el este. Vale, si miro al este, mi mano derecha señala al sur. Exacto. Tu derecha señala al sur y tu rostro y postura correcta determinan tu norte. Echar la red al lado derecho es alinear toda tu vida para que apunte hacia ese norte espiritual. El lugar del orden. Porque la desubicación se paga cara. El texto menciona a Jonás y la ciudad de Nínive, donde más de 120.000 personas no sabían distinguir entre su derecha y su izquierda. El caos absoluto. Relativismo moral y espiritual puro. Gente sin valores básicos. Y claro, si pierdes tu norte, acabas a merced del sur. Pero me tienes que explicar esto. ¿Qué fuerzas operan en ese sur metafórico para que sea tan malo? Pues el sur está dominado por la reina del sur, un arquetipo que el autor conecta con el espíritu de Jezabel. Jezabel. Manipulación pura y dura. Sí, históricamente manipulaba el poder mediante el miedo y la idolatría. A nivel psicológico representa las emociones desordenadas, la codependencia y el conformismo. Conformarse con las obras. Fíjate, se me ocurre una metáfora. Imagínate un submarino nuclear navegando en aguas muy profundas. ¿Vale? Para no ser aplastado, depende de un giroscopio calibrado hacia el norte verdadero. Si el piloto pierde la noción de la izquierda, la derecha, arriba y abajo, el submarino empieza a caer. Hacia el sur, hacia el abismo. Y la presión lo va aplastando, hasta dejarlo, como dice la fuente literalmente, hecho mandarina, exprimido. Es una analogía técnica buenísima. En el sur vives reaccionando, movido por el miedo o la necesidad de aprobación.
Aceptas chicles emocionales y validación tóxica. Te sientas en la mesa del sur a comer las sobras. Exacto. Pero frente a ese aplastamiento, si tu giroscopio apunta al norte, la vid verdadera florece en tu hogar interno. Vives desde el propósito y la autoridad. Y esto nos empuja al clímax del tema, que reconecta con el estanque inmóvil del principio. Una vez que te ubicas en el norte, tu objetivo aparente es la paz, el famoso shalom. Cuidado con esa palabra hoy en día. Claro, el autor hace una crítica demoledora. Dice que si usas el shalom solo para evitar discusiones y no incomodar a nadie, estás viviendo una fantasía. Lo llama la vieja maternidad. ¿Es que eso es una falsa paz? Es como firmar un armisticio con la reina del sur, en plan, oye, no cuestiono la manipulación ni el lodo y tú me dejas sobrevivir. Un trato de conveniencia. Pero la meta real de la primogenitura es la verdadera Jerusalén, el orden máximo, y usan un término hebreo tremendo para esto. Yaran Shalom, Yaran Shalom, sí. Y es una paradoja enorme. porque la raíz Yara tiene que ver con temor, ¿verdad? Reverencia y temor. ¿No es eso lo opuesto a la paz mental que nos venden ahora? Es que el Yara no es un pánico que te paraliza, es un temor reverencial al orden divino tan absoluto que elimina cualquier otro miedo humano. O sea, un respeto que te blinda. Exacto. El Yara Shalom es una paz estructural. No se basa en evitar el conflicto, se basa en estar alineado con la verdad. Y para eso tienes que confrontar tu propio caos. Tienes que desinfectar la levadura de Herodes. O sea, que necesitas un conflicto interno deliberado para lograr esa paz real. Y mucha proactividad, lo que nos lleva al tema de despertar antes del amanecer. Ojo, que esto me encantó. Y no estamos hablando de los típicos libros de productividad de levántate a las 5 para ser millonario. No, no, no. Esto va directo a la biología y la glándula pineal. Exacto. ¿Cuál es la conexión ahí entre la glándula, la luz física y despertar la primogenitura? A ver, biológicamente, la glándula pineal regula tus ritmos circadianos segregando melatonina. Reacciona a la luz del sol. El sol te dice cuándo activarte. Somos sujetos biológicos reaccionando al entorno. Claro, pero el texto te propone subvertir eso. Despertar antes del amanecer significa que te levantas en plena oscuridad física y activas tu espíritu primero. O sea, no esperas a que el sol te despierte, tú creas la luz desde dentro. Eso es. El primogénito fuerza a la biología a seguir a la conciencia y no al revés. Madre mía, es pasar de ser una criatura de hábitos a un creador de realidad. O sea, el viaje que hemos hecho hoy es increíble. Es muy potente. Empezamos viendo que la Pascua no es una zona de confort, sino un trampolín. Luego descubrimos a Herodes, ese hermano gemelo en la sangre, combatiéndonos desde dentro. Y vimos que la única estrategia es reparar el giroscopio, rechazar el sur que nos exprime y girar al norte para encontrar nuestro propósito. Para al final darnos cuenta de que no podemos conformarnos con el estanque estancado de la falsa paz. Hay que edificar ese Yara Shalom. Pero bueno, sé que hay un último detalle. Sí, la guinda del pastel. El autor ofrece una reinterpretación brillante de la palabra corbán. Corbán, que siempre se ha visto como dar dinero o el diezmo, ¿no? Exacto, el pago de indulgencias clásico para tranquilizar la conciencia y seguir revolcándote en el lodo del sul. Un soborno, básicamente. Pues el texto va a la etimología profunda. Corbán no tiene nada que ver con transacciones. Su raíz significa acercamiento. Un acercamiento de primogenitura. Eso es, no es pagar para que te dejen en paz. Es el acto supremo de acortar la distancia entre tu espíritu, ya ordenado en el norte, y la fuente originaria. ¡Qué barbaridad! Es invertir tu voluntad real en acercarte a la luz. Es un cambio de paradigma masivo sobre cómo nos relacionamos con lo espiritual. Cierra el círculo perfectamente. Totalmente. Y nos deja con una reflexión final ineludible para quienes nos escuchan. En el día a día, con sus roces y tensiones, ¿qué elegimos? Esa es la clave. ¿Invertimos energía en negociar un falso shalom, pactando con la reina del sur para no perder esa comodidad barata? ¿O tenemos la audacia de calibrar el giroscopio al norte? Asumiendo la primogenitura, ¿sí? Usando el conflicto como combustible para un corbán genuino, abandonando la seguridad asfixiante de Tiberias. Es la diferencia entre ser un superviviente pasivo o un buscador activo que domina su interior. Ahí queda el mapa para quien decida iniciar el salto. Nos escuchamos en la próxima inmersión.